Ya, señorita, por favor, ¿podemos empezar a compartir? Está bien. La planificación. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Nuestro tema de exposición es la planificación de auditoría tributaria, que la desarrollaremos a continuación. Como primer punto tenemos la importancia de la planificación del trabajo. El planteamiento en la auditoría tributaria debe efectuarse para obtener suficiente conocimiento de los sistemas administrativos y procedimientos contables y de control de la empresa a auditar, cumplir con las diferentes normas de auditoría y otras específicas al tipo de entidad. La planificación debe ser objeto de un seguimiento constante, porque se presentan circunstancias cambiantes en el proceso. En este proceso nos encontramos con ciertos inconvenientes y defectos que harán de modificar el programa de trabajo. En la planificación se estima el riesgo de auditoría y el estudio del sistema de control interno, que ayudará al auditor a determinar la naturaleza, el alcance y el momento de ejecución de las pruebas sustantivas. Se utilizarán dos métodos: el análisis del control interno, análisis de procedimientos complementarios. Estos últimos son los que coadyuvan en la obtención de evidencia suficiente y competente. Se obtendrá evidencia a partir de los controles. El auditor se apoyará también en cuestionarios de control interno y el cuestionario o guía fiscal, ambos relacionados a la preparación de declaraciones juradas. Al analizar el control interno y los procedimientos, el auditor obtiene un nivel de confianza, y a partir de este nivel de confianza se establecen pruebas cualitativas adicionales para la identificación de errores que reflejan la excepción o, por el contrario, son un reflejo de lo habitual. En una auditoría de cuentas se analizan las pruebas sustantivas para verificar el grado de cumplimiento de las normas fiscales de la entidad. A continuación también podremos ver los principales conceptos que deben ser examinados en los papeles de trabajo. Tenemos los conceptos impositivos, bases imponibles, tipos impositivos, criterios de imputación, exenciones, bonificaciones y deducciones, cálculo de bases imponibles declaradas y colectas, cuotas declaradas y colectas, contingencias fiscales, probabilidad de materialización de dichas contingencias. Gracias. Conocimiento de la actividad. En esta etapa es importante entrevistar personalmente al sujeto pasivo y visitar las instalaciones de la organización. Establecer estrategias y programas de auditoría, analizar cuál es el ordenamiento jurídico tributario que le corresponde, aprovechar las nuevas tecnologías de la información que se puede conocer a la empresa de forma más concreta. Por ejemplo, el Big Data, que nos permite construir una base de datos para obtener información. También segregar la información que formará parte del archivo permanente, como ser antecedentes administrativos, legales y tributarios. El auditor elaborará una descripción de la organización, indicando detalles de su constitución, desde cuándo opera, la relación de los accionistas y representantes legales, con qué empresas se vinculan económicamente. Se analizará en detalle la estructura organizacional, quiénes ocupan los cargos directivos y estableciendo si estos cargos directivos
tienen algún grado de parentesco con los propietarios de la empresa. ¿Cómo podemos establecer la actividad económica que desarrolla? Identificando el detalle de los productos que fabrica y o comercializa, los servicios que presta, quiénes son sus principales clientes y proveedores. Ubicación del entorno económico y tributario en que se desarrolla el negocio. El auditor analiza y determina el entorno económico en el que se desenvuelve la empresa, sus relaciones con otros entes del rubro y su ubicación dentro del sector. Entonces, se determina si el rubro en donde la empresa se desarrolla cuenta con un tratamiento especial como exenciones o leyes de protección económica. Descomposición de los libros de actas y demás documentación. Verificar los libros de actas obtenidos estableciendo una relación de los hechos más importantes aprobados por instancias correspondientes. Análisis de la declaración anual del impuesto sobre las utilidades de las empresas. En esta fase se deberán analizar los rubros declarados, los cuales están resumidos en los ingresos y los egresos de la organización. También es importante analizar si la entidad incumplió a los deberes formales, tales como ser, por ejemplo, el no envío de la información de los libros de compras y ventas, elaboración y aplicación del cuestionario de control interno. La evaluación se realizará al sistema de control interno, la cual debe estar sustentada por respuestas del cuestionario de control interno, los cuales se plasman en los programas y procedimientos ejecutados. Se debe realizar una evaluación preliminar para la elaboración de preguntas, las cuales serán aplicables a cada rubro y remitidas al sujeto auditado. Determinación de los aspectos o puntos críticos. Una vez concluida la fase preliminar y la aplicación del cuestionario de control interno, el auditor estará en condiciones de determinar aspectos ocultos que tal vez la gerencia no pretendía informar, lo cual genera limitaciones de auditoría. Pero el auditor, mediante un análisis específico y detallado, aclarará y establecerá dichos aspectos. Establecimiento de los procedimientos de auditoría. Este punto es el más relevante cuando hablamos del conocimiento de la entidad y planificación, ya que son únicos para cada entidad, teniendo un enfoque de auditoría a medida. El auditor evalúa y determina procedimientos para determinar el alcance del examen y la aplicabilidad de la misma. Cuando se efectúa un procedimiento, se está realizando una prueba de auditoría para obtener evidencia necesaria y suficiente. No se usa solo un procedimiento, sino son varios los procedimientos que se utilizan de manera simultánea. Informe de planificación de auditoría. Este es el producto de la etapa de planificación, en donde se describe de forma detallada toda la información obtenida para que el auditor pueda determinar la estrategia global, la cual, en resumen, definirá de forma preventiva los rubros a auditar. Prosiguiendo con la exposición, el tema a abordar son los cuestionarios de evaluación fiscal. Como ya lo mencionaron, la importancia en cuanto a la planificación del trabajo nos dice que es necesario determinar el riesgo de auditoría y también el estudio de los controles internos. También nos habla sobre los métodos en cuanto al análisis del control interno y los procesos complementarios. Es en este punto en el cual deseo desarrollarlo, haciendo referencia a que mediante estos procesos complementarios nosotros como auditores vamos a poder tener una evidencia más efectiva, si podríamos decirlo así, que nos ayude a cumplir con la función con la cual deseamos establecernos en cuanto a la auditoría tributaria.
Dentro de estos procesos complementarios ingresan los cuestionarios de control interno y también los cuestionarios de evaluación fiscal o guía fiscal. Es por medio de estos cuestionarios que nosotros podemos entender de alguna forma cuál está siendo el comportamiento de la empresa en cuanto a la tributación. Por medio de estas preguntas nosotros vamos a poder entender el comportamiento tributario que está siguiendo la entidad auditada y eso nos va a ayudar mucho más a poder incluso ver si los objetivos, al menos los más principales, se están cumpliendo, como la existencia de rubros que pudieran ser vulnerados o también si existieran incumplimientos en cuanto a la tributación, en cuanto a las obligaciones de la tributación, tanto formales como sustantivas. En cuanto a las formales, podríamos ver si están registrados legalmente como una empresa, si tienen su NIT, si están legalmente establecidos, si están teniendo una facturación adecuada, si están facturando, si están teniendo una contabilidad transparente. No olvidemos que algunas empresas manejan doble contabilidad. Entonces, es necesario que se cumplan estos objetivos. No debemos olvidar que por medio de toda la evidencia que nosotros podamos recolectar por medio del cuestionario y también sobre el historial fiscal de la empresa o de la entidad auditada, nos va a ayudar más adelante a poder confeccionar tanto los programas como así también las pruebas sustantivas, y a seleccionar en realidad las pruebas sustantivas si es que así lo necesitáramos. Es importante ver como por ejemplo en este cuestionario que tenemos, que lo sacamos, que estas preguntas nos llevan a lo que ya les mencionamos. Vemos en la pregunta número 3 que nos dice cuáles son las principales clientes en cuanto al volumen de ventas a crédito. En la pregunta 4 vemos que dice que si estas ventas a crédito de alguna forma están siendo registradas contablemente todas. Entonces, este es un buen indicador, si así lo podríamos mencionar, en cuanto a si se está cumpliendo y si esta empresa está llevando de una forma correcta y legal todas sus áreas. Como una muestra esta pregunta, porque dice con qué frecuencia se registran, contablemente las ventas a crédito. No olvidemos que la ley 843 en el artículo número 4 nos menciona que en las ventas directas o al contado, nosotros en calidad de contribuyentes o el sujeto pasivo en este caso, o los terceros responsables, deben cumplir con documentos que respalden sus transacciones. En este caso, la facturación, notas fiscales o documentos que hagan referencia a esto. Entonces, ahí podemos ver un índice, un indicador, si están registrando, por qué no lo están haciendo en el caso de que no lo estuvieran haciendo, y si no lo están haciendo, están yendo ya de alguna forma en contra de la norma. En el caso de que la respuesta fuera sí, podemos entender que todos los controles están cumpliéndose de una manera satisfactoria y están siendo de alguna forma razonablemente satisfactorios. Entonces, el paso siguiente sería realizar una confirmación en cuanto a pruebas que nos hablen más que nada de poder corroborar si esta información es real o no, si nos están diciendo la verdad o no. En cuanto a si la respuesta fuese no, en la posición del auditor sería primero ver cuánto va a ser el impacto en cuanto al riesgo, la cuantía, cómo va a afectar esta vulneración, si así podríamos mencionarlo, y desde ya establecer pruebas sustantivas. Tal vez sería una prueba de facturación, entre otras soluciones que podríamos darle a esta pequeña pregunta. Y como no está cumpliéndose, sería no satisfactorio. Y también mencionamos que puedan existir algunas que no puedan aplicar. Pero básicamente los cuestionarios de evaluación fiscal nos ayudan a entender el comportamiento tributario de la empresa. Bueno, continuando con el significado y consecuencia de las respuestas recibidas en el cuestionario fiscal, en la primera parte del cuestionario, no en todos los casos las respuestas positivas están asociadas a un satisfactorio control interno.
sino que serán asociadas a un riesgo con arreglo a las características de cada pregunta. Esto en función de que se trate de algún incumplimiento de un control detectivo preventivo. En la segunda parte del cuestionario, asigna los valores numéricos a una muestra significativa de las respuestas, para así de esta forma establecer el riesgo de que los sistemas de control fallen a la hora de prevenir o detectar un error. Cuanto más alto sea el riesgo, mayor deberá ser la amplitud de pruebas para reducir el riesgo de auditoría. En la tercera parte, conviene distinguir los dos enfoques que pueden hacerse de la auditoría, el enfoque tradicional y el enfoque de riesgos. El enfoque tradicional es en el que la estrategia de auditoría está basada en la fortaleza de los controles, en los sistemas y en la organización del cliente. En el enfoque de riesgos, fundamento se encuentra en la evaluación de los riesgos del negocio de la entidad. La estrategia de auditoría se basa en el grado de existencia de dichos riesgos. Ahora pasamos al siguiente. Riesgos en la auditoría fiscal. Los riesgos en la auditoría fiscal son posibles errores, irregularidades y cuestiones ilegales. ¿Pero a qué nos referimos cuando decimos errores, irregularidades o cuestiones ilegales? Al decir errores nos referimos a que son actos intencionados que incluyen equivocaciones al momento de obtener una información contable con la que se preparan los estados financieros y se determinan impuestos. Esto puede ser por una omisión o una interpretación equivocada de los hechos. Al decir irregularidades nos referimos a que son distorsiones u omisiones de importes o exposiciones hechas de forma fraudulenta o intencional de los estados financieros. Esto incluye también los informes financieros fraudulentos. Al decir aspectos ilegales o cuestiones ilegales, decimos que son violaciones por la entidad o por la gerencia o incluso los mismos empleados de la entidad, de las leyes, regulaciones que tienen jurisdicción sobre la entidad. Y que todos estos afectan lo que es directa o indirectamente el trabajo de auditoría tributaria y que pueden ser evaluados como riesgo alto, medio, bajo y poco significativo. Pasamos a los tipos de riesgos que se clasifican en tres, que son el riesgo inherente, el riesgo de control y riesgo de detección. Hablamos sobre lo que es el riesgo inherente. El riesgo inherente está en relación con la susceptibilidad de los estados financieros a la existencia de errores o irregularidades significativos. El riesgo inherente está fuera del control por parte del auditor, pues difícilmente se puede tomar decisiones que tienden a eliminarlo, pues es propio de las características de la organización. También decimos que es un riesgo consustancial debido a que tiene su causa propia en la naturaleza de una cuenta, agrupación o conjunto de operaciones, independientemente de la efectividad de los sistemas de control interno, y que esto está establecido por el mismo cliente. El riesgo inherente tiene muchos factores y estos pueden dividirse en tres, que son los factores generales, los factores externos y los factores específicos. Entre los factores generales tenemos la naturaleza del negocio, el tipo y volumen de operaciones, la clase y cantidad de productos, la situación económica y financiera de la entidad. Entre los factores externos podemos mencionar los nuevos productos en el mercado, ingresos de otros competidores en el mercado, disposiciones legales como gubernamentales y factores climáticos. Entre los factores específicos tenemos la complejidad de los cálculos para la determinación de los saldos, la experiencia del personal, la existencia de activos valiosos, inmóviles susceptibles de robo, la mezcla y tamaño de las partidas que componen los distintos saldos. También podemos mencionar tres ejemplos. El primero es la probabilidad de cometer errores en una planilla compleja que en una simple suma. La segunda es más fácil equivocarse en una previsión para contingencias que en la evaluación de las disponibilidades. Tercero, es más fácil el robo de cobranzas a depositar que el de una maquinaria. Riesgo de control. Es el riesgo que los sistemas de control estén incapacitados para detectar o evitar errores o irregularidades significativas de forma oportuna. Al igual que el riesgo anterior, este tipo de control también está fuera del control de los auditores. Sin embargo, las recomendaciones resultantes del análisis y evaluación de los sistemas de información, contabilidad y control que se realicen van a ayudar a mejorar los niveles de riesgo en la medida que se adopten tales recomendaciones.
Los factores que determinan el riesgo de control están relacionados con los sistemas de información implementados por la institución, la eficacia del diseño de los controles implantados, la capacidad para llevarlos a cabo. Como algunos ejemplos, podemos mencionar el resultado de un recuento de mercadería de reventa practicando la fecha de balances incorrectos, que la empresa no mantiene registros permanentes de mercadería de reventa y los resultados del recuento se dan por buenos. El riesgo de detección es el riesgo que los procedimientos de auditoría seleccionados detecten errores o irregularidades existentes en los estados financieros. A diferencia de los riesgos anteriores, este tipo de riesgo es totalmente controlable por el auditor y dependerá de la forma como se diseñen y lleven a cabo los procedimientos de auditoría. Por otra parte, los factores que determinan el riesgo de detección están relacionados con la ineficacia de un procedimiento de auditoría aplicado, la mala aplicación del procedimiento de auditoría, problemas de definición del alcance y oportunidad en un procedimiento de auditoría. Quiero señalar que este factor está relacionado con la existencia de muestras no representativas. Existen razones de tiempo y coste que hacen que el auditor base sus conclusiones en los resultados de muestreos y en exámenes completos de las transacciones contabilizadas. Además, este último no garantiza que todos los hechos que afectan patrimonialmente al cliente estén contabilizados. Al final del proceso de auditoría siempre hay un mínimo de incertidumbre, existiendo el riesgo de que el informe del auditor contenga conclusiones erróneas que puedan generar responsabilidades. El riesgo inherente y de control existen independientemente de la auditoría. El auditor lo que hace es evaluarlos. Estos riesgos se diferencian del riesgo de detección, en que el auditor solo puede estimarlos, pero no controlarlos. Es decir, que no puede ni reducirlos ni modificarlos. En cambio, el auditor sí puede controlar el riesgo de detección, haciendo variar la naturaleza, la oportunidad y la amplitud de las pruebas sustantivas. Por tal motivo, el riesgo de detección es función directa de los procedimientos de auditoría. En este sentido, se concibe el riesgo de control en función de la efectividad de la estructura de políticas y procedimientos del sistema de control interno, en el sentido de que si este es efectivo para una agrupación de las cuentas anuales, entonces el riesgo se reduce y en caso contrario se incrementa, concluyendo que el riesgo de control nunca puede ser cero, porque normalmente en el proceso contable existen errores no detectados por insuficiencia o fallos en el sistema de control interno, lo que equivale a decir que ningún sistema viable de control interno puede ser tan eficaz que elimine totalmente el riesgo de que se reflejen errores en las cuentas anuales. Se establece un modelo de riesgo según el cual el riesgo de auditoría se determina a partir de la siguiente fórmula. El riesgo de auditoría es igual al riesgo inherente por el riesgo de control por el riesgo de detección. La idea básica de este modelo de riesgo es que el auditor establezca y valore el riesgo inherente y el de control y planifique sus procedimientos de auditoría con un riesgo de detección lo suficientemente bajo como para que el riesgo general de auditoría no supere un nivel aceptablemente bajo. Elaboración de propuestas. Los que elaboran las propuestas de auditoría tributaria son las consultoras externas y los profesionales independientes. Lo que consideramos para la elaboración de las propuestas de auditoría tributaria son el alcance, los objetivos de auditoría, el equipo con el que cuenta, la experiencia de los profesionales, el producto del trabajo y una posible contratación de expertos si es necesario. Los documentos que se deben presentar para la propuesta son el NIT, número de identificación tributaria, la experiencia de trabajos similares, el currículum del equipo de trabajo, boletas de garantía y otros que especifiquen la convocatoria. Propuesta técnica. Se debe plasmar de manera detallada lo que es la hoja de vida de los integrantes de la firma o, en su caso, del consultor independiente. También debe estar el equipo técnico principal, el auxiliar mínimo que se requerirá para realizar el trabajo. Este debe incluir la carga laboral de cada uno de estos integrantes. También, en el caso de los profesionales representantes, estos deben contar mínimamente con 3 años de experiencia en el rubro o en trabajos similares. Para la propuesta económica, la entidad o el consultor oferente deberá considerar todos los gastos que impliquen elementos tanto logísticos como administrativos. También debe considerar la forma de pago en que se va a realizar. Todo esto debe presentarse en moneda local.
Como vemos, ambas propuestas dependen bastante del requerimiento que tenga la organización que está solicitando la auditoría, ya que podría incluirse capacitación en materia tributaria o a requerimiento específico según fuera el caso. Honorarios. ¿Qué entendemos por la palabra honorarios? Es la cantidad de dinero que corresponde a una persona por el trabajo realizado. Después del primer acercamiento con el cliente y evaluando el riesgo que implica aceptar el trabajo de auditoría, el auditor presenta una propuesta de servicios profesionales, la cual constituye una oferta de servicios al cliente, que debe incluir una oferta técnica. Dentro de esta oferta técnica está el alcance de los servicios que ofrece, la experiencia profesional, el objetivo de la auditoría a realizar, el plan de auditoría, el plan de visitas, el número de informes que se entregarán y una oferta económica, que dentro de esta oferta económica estarán los honorarios. Los honorarios dependerán del pliego de condiciones establecidas por el contratante, ya sea público o privado. Cuántas horas se va a trabajar, el alcance de la auditoría tributaria, productos, cantidad de documentos a revisar y otros servicios. ¿Cómo se puede realizar una estimación y un cálculo de honorarios? Para realizar una estimación se puede tener como base cuotas por hora determinadas, tomando como base la categoría del personal. Sabemos que el personal puede ser un socio, un gerente, un supervisor, etc. Cálculo de cuotas por hora. Elaborar el calendario de horas estándar. Desarrollar como un pronóstico la asignación de horas no cargables a clientes. Y restándolas de las horas estándar se determinan las horas cargables a clientes. 3. Presupuestar cuál será la compensación. Sabemos que hay varias formas de cotizar honorarios. Puede haber honorarios fijos, honorarios que se basan en un máximo y el mínimo, honorarios basados en el tiempo empleado y honorarios referidos a trabajos fiscales. Pero como conclusión sabemos que cada cliente es diferente y tiene una percepción particular del valor de nuestros servicios. Y bueno, de esta manera damos por concluida nuestra exposición. Muchas gracias por su atención. Ya. Muy bien. A ver, les voy a hacer dos preguntas que me van a responder después del descanso pedagógico, ¿ya? A las 12:40 vamos a tener un descanso pedagógico hasta las 12:50, por 10 minutos, ¿ya? La primera pregunta es, si me podría dar un ejemplo, ¿no?, sobre los tipos de expertos que voy a contratar para una determinada auditoría fiscal, ¿ya? Y segundo es, ¿qué pasaría si la consultora de auditoría externa o el profesional independiente no cumple justamente con estas especificaciones técnicas? ¿Ya? Ya. Continúe, por favor. ¿Cuál es su aporte investigativo? Sí, licenciada. Mi compañera va a compartir.
Señorita, ¿tienen algún problema con su presentación? Disculpe, licenciada, parece que mi compañera no tenía audio. Otra compañera va a compartir el video. Ya, está bien, de acuerdo. Prosiguiendo con la parte de investigación, nosotros como grupo notamos que es necesario poder analizar todos los factores que han ocurrido en este último año, porque de alguna forma, directa o indirecta, esto ha afectado muchos rubros laborales, entre los nuestros como auditores. Es necesario, por eso que vimos la necesidad de analizar un poco el impacto de la transformación digital en cuanto a los trabajos de auditoría tributaria. Sabemos que producto de la pandemia, de las cuarentenas que ha habido en los distintos lados del mundo, las empresas han de alguna forma adquirido el trabajo en las nuevas tecnologías de información y las comunicaciones. Si bien antes habían empresas que deseaban crecer, progresar, aplicar estos nuevos procedimientos, la pandemia, el COVID y este nuevo normal que estamos atravesando ha acelerado ese proceso. Sabemos que todo está de alguna forma digitalizándose, estamos entrando a la era de la digitalización de una forma más acelerada. Entonces, vemos que en este nuevo entorno es necesario que el denominado entorno digital, sea estudiado, porque nosotros como auditores vamos a tener un papel bien importante en cuanto a la auditoría de las empresas que se están actualizando, y nuestro papel de alguna forma va a ser redefinido. Entonces nosotros tenemos que, desde el proceso inicial del conocimiento del negocio, cuando iniciamos una auditoría, vamos a tener que aprender el proceso, el cómo se está llevando la seguridad. Dani, yo no voy a compartir. Hay un sonido en tu audio. Ok. Impacto de la transformación digital en cuanto a los trabajos de auditoría tributaria. Sabemos que producto de la pandemia, de las cuarentenas que ha habido en los distintos lados del mundo, las empresas han de alguna forma adquirido el trabajo en las nuevas tecnologías de información y las comunicaciones. Si bien antes habían empresas que deseaban crecer, progresar, aplicar estos nuevos procedimientos, la pandemia, el COVID y este nuevo normal que estamos atravesando ha acelerado ese proceso. Sabemos que todo está de alguna forma digitalizándose y estamos entrando a la era de la digitalización de una forma más acelerada. Entonces, vemos que en este nuevo entorno es necesario que el denominado entorno digital, sea estudiado, porque nosotros como auditores vamos a tener un papel bien importante en cuanto a la auditoría
de las empresas que se están actualizando y nuestro papel de alguna forma va a ser redefinido. Entonces nosotros tenemos que, desde el proceso inicial del conocimiento del negocio, cuando iniciemos una auditoría, vamos a tener que aprender el proceso, el cómo se están llevando las entidades, las nuevas empresas en esta nueva era. El papel del profesional obviamente va a cambiar, ya que muchas empresas están actuando y están utilizando el uso de la automatización para aumentar los volúmenes de datos. Es por eso que nosotros necesitamos que nuestra auditoría sea eficaz y poder entender todos estos nuevos procedimientos en cuanto a los análisis de software que van a ver más adelante, que van a empezar a ser aplicados en muchas empresas. Entonces, nuestro objetivo es poder tener una visión global de todo lo que se está dando en cuanto a los nuevos desafíos. Y estos también son nuevas oportunidades de crecimiento, de expandirnos en especialidades. Recuerdo que muchas veces la licenciada mencionaba en alguna de sus clases que lo que falta son especialistas. Hay muchos todólogos, pero necesitamos especializarnos en áreas específicas. En cuanto a la transformación digital de la auditoría, vemos que sigue siendo el mismo, ¿no? En cuanto al descubrir y corregir la conducta de los contribuyentes. O sea, ver en qué están actuando mal en cuanto a el conocimiento de la empresa, ver su comportamiento tributario, si están declarando, no están declarando. En cuanto a las auditorías tributarias, ese sigue siendo el mismo objetivo, pero la transformación digital de la auditoría es lo que va a afectar, digamos, el cómo se hace. Estaba analizando unos casos y estaba viendo un poco de información de España, de una firma de auditores que ofrece sus servicios en cuanto al análisis de la certificación de los softwares de facturación, del software de facturación, perdón, en el cual hace referencia a que estas empresas a las cuales ellos auditan están adquiriendo estos software que les de alguna forma facilitan su trabajo en cuanto al procesamiento de las facturaciones, al, no sé, cumplimiento, digamos aquí como ejemplo el IVA y estas cosas, y en sus respectivos impuestos en esos lugares, ¿no? Y que todo este software les ayuda a ellos a aligerar su trabajo contable, pero es aquí donde el auditor juega un papel importante, porque tiene que ver si todos estos procesos están primero pegándose a la ley del país que corresponde, obviamente, y si están haciéndolo de una forma legal, si estos software están de alguna forma, no sé, compensando bien, pagando los, sacando los resultados contables correspondientes. Entonces, esta firma decía que ellos están auditando y su trabajo de auditoría implicaba muchas cosas, pero entre uno de esos puntos era ver si estos softwares estaban funcionando de forma correcta y adecuada. Y creámoslo, no son tecnologías o proyectos que nos van a alcanzar de una forma muy pronta, entonces hay que estar actualizados para que todo lo que se haga y nosotros podamos, en calidad de auditores, afrontar todos estos nuevos retos. Entonces, esta era de la digitalización en cuanto a la auditoría está creciendo y está aumentando. Entonces, esto nos ayuda a que nosotros podamos modificar incluso nuestros procesamientos en cuanto a la obtención de la información. Y eso se debe a que nosotros debemos ver todo este procesamiento de datos y cómo eso afecta a nuestro rubro, a nuestra área laboral. En estas nuevas tendencias tecnológicas vemos algunos nombres que sobresaltan, ya los he escuchado, como el Big Data, que más que nada nos ayuda a la capacidad de analizar grandes volúmenes de información. No es lo mismo analizar un negocio, no sé, de alimento que está creciendo, a analizar una empresa, no sé, una franquicia. Ya, entonces, excelente. Paren el video, por favor. Para poder analizar todo. Van a poner el video, ya, bueno, a ver, les había hecho dos preguntas, ¿no es cierto? ¿Qué
tipo de expertos necesitaríamos en determinada auditoría tributaria? Les había comentado el día lunes, justamente, el día miércoles les había comentado que alguna vez, ¿no es cierto?, nosotros visitamos las instalaciones de una industria que justamente realiza la fabricación de refrescos, ¿no es cierto? Entonces, el auditor no tiene competencia, por ejemplo, ni tampoco está preparado ni capacitado para establecer si un jugo es natural o no es natural, ¿no es cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, se ha contratado a un experto, y era un experto químico, ingeniero químico. ¿Para qué? Para que pueda analizar el contenido de ese jugo, ¿ya? Entonces, en base a un informe de un experto, de un profesional, ¿no es cierto?, la administración tributaria ya ha actuado de oficio, ya en ese caso. Dos, la otra pregunta, ¿qué pasa en el caso de que la consultora de la auditoría externa o el profesional independiente no cumple los términos de referencia? ¿Qué pasaría? ¿Tienen algún ejemplo? Ya, yo les voy a contar un ejemplo, ¿ya? Hace muchos años yo trabajé en una consultora de auditoría externa, que justamente se adjudicó el trabajo de Comibol, les comento. Comibol, que bueno, prácticamente es una organización gigante, les comento, porque hay que ir prácticamente a todas las minas, ¿no?, que tiene en diferentes ciudades y obviamente en diferentes provincias alejadas de la ciudad. ¿Qué pasó, no? No hubo una acertada planificación, en realidad hubo mucha discrepancia entre el gerente, entre el supervisor, y obviamente los auditores junior tampoco tenían la supervisión que deberían tener para ese tipo de trabajos. ¿Por qué razón? Porque Comibol es una organización que generalmente se caracteriza porque tiene diferentes costos de producción en las diferentes minas que administra. ¿Qué es lo que pasó? Al no cumplir, evidentemente, esta situación fue de conocimiento de la Contraloría General del Estado, ¿no? Entonces, además de tener un desprestigio, ¿no es cierto?, de la consultora, bueno, prácticamente le quitaron la autorización para realizar la auditoría de instituciones públicas, ¿no? Entonces, es un riesgo muy alto, ¿ya? Muy bien, al grupo felicitarlos, ¿no? Felicitarlos porque... bueno, lejos de ver sus hermosas caras, bastante simpáticos, porque aquí yo no los estoy viendo, por ejemplo, en pantalla, ¿no? Muy bonita la presentación y sobre todo, jóvenes, me ha gustado bastante el aporte investigativo. Muy bien, los felicito, ¿ya? Sí, justamente, ¿no? Cuando hablamos de esta gran cantidad de datos, hablamos de una minería de datos, ¿no? Los llamados Big Data, ¿no? Muy interesante, pero también tenemos que ser conscientes que esta información digital también tiene un riesgo, ¿no es cierto? Un riesgo muy alto. A ver, vamos a partir desde nosotros, desde los ciudadanos de a pie, ¿ya? Yo les comento que tenía 5 flash en una cajita. ¿No? Supuestamente ahí estaba toda la información, pero lo he perdido. Lo he dejado en el centro de cómputo. Entonces, es un riesgo, ¿no? Un riesgo. Ahora, y un riesgo que puede ser por descuido, puede ser porque me roban mi cartera, no sé, ¿no? Ahora, vayamos a hablar de riesgo en las organizaciones. Generalmente, bueno, pueden haber personas que se armen en colusión para hacer perder la información, ¿no? Por ejemplo, el personal informático, que es el que administra esta información justamente, ¿no? ¿Qué pasa? Muere el informático. Ya nadie sabe ni la clave de la computadora. Entonces, es un riesgo también, jóvenes, ¿ya? Ahora, sistematiza procedimientos, agiliza tareas, evidentemente. Pero también quiero contarles algo, ¿ya? Un caso de la vida real. La administración tributaria se ha empezado a digitalizar, recién les comento, desde la gestión 2006.
¿ya? Si ustedes preguntan a sus papás, a sus abuelitos, la mayoría presentaba antes, por ejemplo, sus declaraciones juradas impresas y a mano. Ustedes podían ver, por ejemplo, varias personas sentadas en las calles con su máquina de escribir prácticamente. Entonces, ese era un retroceso. Ahora, ¿qué es lo que se propone? La telemática, por ejemplo, ¿no? Entonces, muy interesante y también informarles de que es una voluntad política, jóvenes, de los gobiernos. Es una voluntad política sistematizar y digitalizar la administración tributaria. Pero cuando no hay la voluntad política, bueno, es como hace 100 años, ¿no? O sea, no teníamos nada, no teníamos un sistema de facturación, no teníamos ningún libro de compras que podía usted revisar desde un sistema en cuanto al comprador y el vendedor, o sea, no tenía nada, jóvenes. Estábamos 50 años atrás en tecnología. Entonces también eso hay que reconocer, ¿ya? Depende mucho de las políticas tributarias de un gobierno en realidad, porque el gobierno es el que establece las políticas tributarias, ¿ya? Entonces depende mucho, ¿no? ¿Cuáles son los fines a los cuales quiere llegar ese gobierno para poder justamente ser más eficientes en cuanto a su administración tributaria? ¿Ya? Bueno, estimados estudiantes, muchísimas gracias por su participación. Muchas felicidades por su trabajo, bastante interesante el trabajo de investigación, me ha gustado muchísimo, pero han tenido un detalle que no lo han percibido, ¿no? El primero era que paralelamente a compartir su trabajo, estaban compartiendo sus juegos de YouTube, ¿no? Entonces, eso le quita seriedad a su trabajo de investigación, pues no lo pude ver, por eso les he pedido que corten el trabajo, ¿ya? Pero me ha gustado mucho la investigación que han hecho justamente sobre este trabajo sobre la información digital en los trabajos de auditoría. ¿De acuerdo? Licenciada. Señorita Daniela. Era una notificación. Mil disculpas, como yo estaba hablando, no me di cuenta, pero es una notificación. Ay. Pero está grabado la notificación. Sí, o sea, en el momento que ha tratado de desaparecer, porque al final desaparece, y todos los puntos que usted mencionaba en cuanto a los riesgos, también que hablamos de un riesgo tecnológico, y todas esas cosas igual, lo hemos mencionado en el documento. Claro, muy bien. Ya de repente tenga que pedirles que vuelvan a grabar, ya, pero voy a revisar antes sus diapositivas, ¿de acuerdo? Pero sí, muy bien, señorita, muchas felicidades, ¿ya? Otra recomendación, ¿no, jóvenes? Lo voy a hacer en calidad de mamá y en calidad de docente. Siempre tienen que hacer un control de calidad de sus trabajos, ¿ya? No solamente en la universidad. Ustedes al año van a empezar a trabajar, algunos ya lo deben estar haciendo. ¿Por qué les digo eso? Yo he tenido mucha gente a mi cargo, ¿no? En mis puestos, he sido supervisora, entonces les comento que tiene que nacer de uno mismo eso, el control de calidad del trabajo. ¿Qué significa hacer un control de calidad? ¿Quién me puede decir? Don Luis Ramiro Mendoza. ¿Qué es hacer un control de calidad? Licenciada, buenas tardes. ¿Cómo está? Hacer que tu trabajo esté lo más presentable posible, sin ninguna salvedad. Exacto. Miren, yo les comento que igual, ¿no? En impuestos, a veces cuando hacen auditorías fiscales integrales, por ejemplo, es bastante pesado el trabajo, ¿no? Pero no por eso uno tiene que obviar datos bien importantes. Yo, por ejemplo, era supervisora y veía cómo algunos funcionarios, por ejemplo, vaciaban datos en Excel, concatenaban, sí, muy bien. Pero no revisaban la información, jóvenes. O sea, el sistema no se los va a hacer el trabajo. El sistema no se los va a sumar. Ustedes tienen que utilizar su calculadora y verificar lo que ha hecho el sistema. Entonces, el trabajo, ¿no es cierto?, tiene un procedimiento que además es utilizado con marcas de auditoría donde usted revela qué trabajo ha hecho. Si usted dice cálculo verificado, es porque ha verificado. Pero si usted me pone 10 más 10 es 40 y me pone cálculo verificado, significa que usted jamás ha realizado ese procedimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces, la misma recomendación para el anterior grupo.
¿no? O sea, lo han publicado, he visto en Classroom, pero después me dicen no es editado, entonces esos detalles tienen que trabajarlos. Ya, no sean hormonales, ¿no? ¿Qué es la persona hormonal? Reacciona sin pensar, ¿no ves? Sin analizar. Entonces, primero, ¿no? Revisen, vuelvan a corregir, reúnanse en grupo y vayan mejorando, ¿no? Y así van a llegar a la excelencia. A la excelencia van a llegar, jóvenes. Y así nadie les va a rechazar su trabajo. Cuando preparen un papel de trabajo, un informe, ¿cuántas veces, miren, yo por experiencia me he topado con gente, ¿no es cierto?, de mi mismo curso, ¿no? Qué bueno empezar a romper papeles de trabajo. ¿Por qué razón? Porque o la ortografía, o estaba sucio, o estaba ajeado, o no se entendía, o había sumado mal. Entonces uno empieza a perder el tiempo. Y lo que uno tiene que hacer es valorar ese tiempo, ser eficientes. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces vayan trabajando en ese aspecto, pero vuelvo a repetir, ¿no? Es uno de los mejores grupos y los felicito. Quisiera que los demás mejoren a este grupo que acaba de exponer. ¿De acuerdo? Ya, entonces, jóvenes, vamos a quedar ahí. Nos vemos el día miércoles con el grupo número 9 y el día viernes con el grupo número 10. Espero que se preparen. Gracias, licenciado. Ya, señorita. Un gusto, entonces. Hasta la próxima. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, señorita. Hasta luego, licenciada. Muchas gracias. Hasta luego, licenciada. Gracias. Que le vaya